Ahora mismo, mientras ves esto, es muy probable que alguien le esté escribiendo a tu clínica y es también muy probable que esta persona que te está escribiendo no reciba una respuesta a tiempo. Te escribe pero no recibió ninguna respuesta, nadie le responde. Y lo peor de todo es que no se queja. Lo peor es que no dice nada, simplemente no vuelve a escribir. Seguramente se perdió entre los tantos mensajes que tienes y porque tal vez tu secretaria justamente no estaba en ese momento. Y esto se repite todos los días sin parar, sin que lo notes. Imagínate la cantidad de clientes que van a otra clínica simplemente porque no le respondes a tiempo. Y hoy te voy a mostrar todo lo que está costando en pacientes perdidos, tiempo desperdiciado y sobre todo en la plata que escapa, que al final son fugas. En este video verás cómo una simple acción de no responder a tiempo te puede perjudicar bastante. Veremos 4 puntos en total, que sería qué pasa cuando no responde a tiempo y por qué el paciente no te lo dice, qué le pasa a tu secretaria cuando tenés que hacer 10 cosas a la vez y por qué crecer en paciente te obliga a crecer en sueldo, en este caso más específicamente con lo que es el tema de las secretarias. Y por último, cómo se vería tu clínica si esto estuviera resuelto, que sería la solución a estos 3 primeros puntos que les acabo de mencionar. Empecemos con el más silencioso de todos los problemas, que es cuando, por ejemplo, un cliente potencial te escribe, pregunta, por ejemplo, por algún turno, por alguna disponibilidad, por el precio, y vos justamente estás con un paciente en un procedimiento, simplemente no viste el mensaje, o en este caso la secretaria justamente está haciendo alguna otra cosa, o por el hecho de que tenés, por ejemplo, mucho volumen de mensajes, se suele perder también. Y lo que pasa es lo siguiente, pasan los minutos, pasan las horas, los minutos, horas, y ahí ya el cliente potencial se va a la competencia, a alguien que sí respondió a tiempo, significa que resolvió su problema en otro lado. Y acá está el detalle más importante, que el cliente nunca te va a decir que se cansó de esperar, simplemente se va. No te va a decir, no va a criticar ni nada, simplemente se va a ir a otro lugar, algo que sí le responde a tiempo, que sí le respondieron, en este caso, su duda sobre alguna consulta, sobre disponibilidad, precio o lo que sea que sea. No te va a dejar ni siquiera una mala reseña. Pueden dejar también una mala reseña, pero es que en este caso simplemente no te van a dejarlo una reseña y simplemente se van a ir a otro lugar donde sí le responden a tiempo. Ahí ni te vas a enterar que le perdiste. Te vas a enterar, por ejemplo, en el día siguiente, por ejemplo, revisas ahí tu WhatsApp y ves que ahí alguien te había escrito y no le respondiste. Le preguntas y ni te hace más caso. Porque cuando alguien te escribe, quiere resolver justamente en ese momento. Porque ahí llega, por ejemplo, una temperatura alta y cada vez que pasa un minuto baja esa temperatura. Digamos acá, escribe acá al instante, tiene una temperatura alta, luego baja, baja hasta que sea ya nula prácticamente. Y cuando es nula, ahí recién te diste cuenta que te escribió, le volvés a escribir, pero ya no te responde más. Ahora el caso más grave de todos, que es el más caro también, que es por ejemplo cuando un paciente te escribe ahí por un anuncio, o sea, pagaste por esa persona, tiene un interés activo ahora, por lo que ahora tendrías que haberle respondido. Si no le responde a tiempo, se enfría y ahí se pierde la inversión. Ya se va a otro lugar, ya no tiene más interés, o se va a otro lugar donde sí le responden a tiempo, o simplemente ya se pierde ese interés. Y en ese momento tenés que responderle en cualquier caso, porque pagaste por ese contacto y vos esperás un retorno de inversión por la inversión que hiciste y la cual se ve desperdiciado si no le respondes. Ahora hablemos del multitasking, especialmente con lo que es la secretaria o vos si haces ese mismo rol. Digamos, por ejemplo, mientras acá la secretaria atiende a un paciente en el mostrador, sostiene el teléfono y a la vez tiene que atender todos los mensajes de WhatsApp, si está alguien llamando también, o sea, diferentes cosas al mismo tiempo. 4 como mínimo, cada vez. Y ese es el problema. Tiene que avisarle también si tiene alguna cita a los pacientes, todo lo que es sistema de recordatorios, tiene que hacer uno por uno a mano. El problema es que le das una tarea de que puede hacer un sistema, una tarea que puede ser fácilmente automatizable. En este caso, no es sostenible ni para ella ni para tu clínica, porque puede haber errores humanos, y para tu clínica, ¿qué significa estos errores humanos? Que pueden traducirse directamente en lo que son pérdidas económicas por el simple hecho, por ejemplo, de no responder a tiempo a alguien, o el ejemplo anterior, ¿verdad? Del módulo anterior, que es cuando no responde a tiempos, ahí el cliente, el lead, el paciente en este caso se llega a enfriar y se va a otro lugar. O el tema recordatorio, que no le envía un recordatorio a alguien, y ahí tener el famoso no-show, que es cuando no se presentó el cliente, el paciente en este caso, el consultorio. Y ese paciente que no le llegó ningún recordatorio simplemente no va a aparecer el día siguiente, en el día en la cual tenga la consulta, la cita o lo que sea. Por ejemplo, acá lo que va a pasar es la secretaria se va a olvidar el aviso, el paciente no aparece, por lo tanto queda ese hueco vacío. Y ese hueco vacío significa que es el ticket que le das justamente a esa consulta.
Digamos, por ejemplo, de 150.000 a 400.000, pero ¿qué sería, por ejemplo, si esto costara 2 millones, 3 millones, 5 millones, o peor, si sucede, por ejemplo, 30, 40, 50 veces al mes esto? Tenés que multiplicar el ticket promedio que vos tenés por esa cifra y vas a ver cuánto realmente puede ser. Y es gigante. Y ahora hablemos totalmente del dinero, que es lo que más le importa a cualquier dueño de clínica. Que si ya cuando tenés más pacientes, significa o se traduce normalmente en más sueldos para mantener para todo el equipo y sobre todo lo que es la parte de atención, que es cuando tenés más clientes, más pacientes. Por ejemplo, tener una campaña ahí, ahí te van a llegar cientos de mensajes y tener que tener una infraestructura que aguante todos estos mensajes. ¿Y qué suele pasar? Que se le ponen más personas, más humanos que pueden cometer errores y al final todo se traduce en más sueldos, que es justo lo que le voy a mencionar ahora. Ahí tu clínica, si pueden ver ahí, la clínica crece, tener más pacientes suena bien, ¿verdad? Pero con más pacientes llega un punto donde una secretaria ya no alcanza lo que le mencioné, ¿verdad? Y contratar una segunda y después, por ejemplo, una tercera y así sucesivamente. Cada una con su propio sueldo, con sus cargas sociales, su capacitación y todo esto. Y esto de forma lineal. A medida que la cantidad de pacientes aumenta, también el costo personal también aumenta. Ambos al mismo tiempo están creciendo y ese es el problema, no es escalable esto. Siempre vas a perder beneficios, no vas a tener ahí un buen margen, porque siempre el objetivo es hacer crecer a nivel de pacientes, tener más alcance, llegar a más lugares, que se traduce en más clientes, más pacientes, pero para que soporte esto, esta infraestructura, lo que hacen es contratar a más personal y eso está mal porque como te mencioné, puede haber errores, no es sostenible, a nivel salarial no es sostenible y sobre todo a nivel de errores que puede cometer de no responder todo a tiempo, que se le puede olvidar, son los errores humanos, porque son errores que un sistema se encarga, no una persona. Porque a medida que tenés más pacientes, más gente va a necesitar que se la atienda. Y siempre al instante, ¿verdad? Preguntas repetidas, recordatorias, confirmaciones, todos estos pasos que son manuales hay que automatizar, pero actualmente todo es a mano, todo es entre la cabeza nomás, la mente nomás, no hay nadie que tenga un sistema actualmente para eso. Y estás pagando sueldos completos para hacer tareas que se podrían haber automatizado, que se repiten siempre igual de la misma manera todos los días. Y eso no es crecer de manera inteligente, ni mucho menos. Tenés todas las tareas que se repiten todos los días y esto nunca va a escalar si tenés este tipo de sistemas que al final todo no es crecer de forma inteligente. Es agrandar el problema junto con el propio negocio. Y hablemos por fin de la solución, de la posible solución a todos estos problemas que acabo de mencionar. Y acá quiero hacer algo específico que no es un bot genérico que le responde todos los mismos, ni mucho menos. Primero vamos a ver el tema del agendamiento y el tema del seguimiento automático. Un paciente puede preguntar ahí y ahí el sistema se encarga de responderle, por lo tanto no le deja sin responder y el sistema ahí se encarga de esperar la respuesta. Si no reciben una respuesta, retoma el mensaje, le envía un mensaje de seguimiento automático. Por ejemplo, escribe a las 2 de la tarde, en este caso el bot le responde y no reciben una respuesta en ese mismo plazo, ¿verdad? Y después, digamos, dentro de media hora, una hora, 3 horas, le envía automáticamente un mensaje. Siempre dentro de la ventana de 24 horas de meta, a fin de no cobrar ninguna plantilla. Aunque eso sí va a cambiar un poco desde octubre, pero por lo menos por el momento sí se puede hacer eso, a fin de reducir costos. Y sobre todo, obviamente, de retomar el mensaje, retomar el caso del cliente que preguntó algo y no volvió más. Que sea el famoso curioso que escribió por un precio y vos le respondiste y ya no responde más. Eso es lo que nos encargamos acá, que es el seguimiento automático. Y en segundo lugar tenemos lo que es la confirmación de turnos. Digamos, por ejemplo, que 24 horas antes de la cita, el sistema le escribe automáticamente al paciente para confirmar. Esto puede ser 72 horas, lo que vos quieras, 48 horas. Esto es clave porque se le envía un mensaje y ahí el bot ya puede entender la respuesta. Digamos, por ejemplo, si el cliente pretende, lo que se va a hacer es enviar una plantilla, el mensaje de un resumen de la cita que tiene y hay un botón, por ejemplo, confirmar, cancelar, reagendar, por ejemplo. Y si le da clic a confirmar, el bot va a entender directamente el contexto y va a poder automáticamente cambiar ese registro, que es algo que le voy a mostrar más adelante, que sería en el panel. Ahí vas a ver directamente que se confirmó ya la cita en este caso. O si cancela, ahí automáticamente se va a liberar ya justamente ese espacio, ese hueco. Ya habrá ya un lugar nuevo para que el bot empiece a ofrecer a cualquier otro tipo de cliente, en este caso los pacientes. Y como le mencioné, esto es totalmente personalizado. A partir de 24 horas hay una plantilla de utilidad en este caso y se le envía 24 horas como mínimo.
o 48 horas, 72 horas, eso depende. Y obviamente no vas a estar ahí pegado al WhatsApp esperando que suceda, sino que automáticamente esto va a suceder sin que vos tengas que intervenir, y eso es lo mejor de todo. Y ahora la parte que más me gusta, que es la personalización real. Como mencioné, el bot no es algo genérico, no responde siempre igual, y eso es lo mejor de todo, sin que vos puedas tocar nada tampoco, ni mucho menos. Porque desde un dashboard, desde un panel de control, vas a tener todo. Vas a poder manejar el bot como si fuera tu propio empleado. Tenés una promoción esta semana, por ejemplo, se lo contás directamente al bot desde el panel y automáticamente empieza a mencionarlo cuando corresponde. Por ejemplo, digamos, tener ahí una campaña ya activa en Meta Ads sobre alguna promoción que tienen, y normalmente lo que sucede es con los bots genéricos es que viene ahí a preguntar el cliente, el paciente sobre eso, y el bot no sabe sobre eso, por lo tanto, es como si fuera que el cliente o el paciente está inventando eso, así lo considera el bot porque no tiene ese contexto justamente de eso, de lo que es el tema de la promoción que tienen o cualquier tipo de promoción que tengan. Y lo que hacemos acá es contarle al bot desde el panel, y automáticamente empieza ya a tener ese contexto de que tiene esa promoción o lo que sea. Y acá, como le mencioné, pueden ver los turnos de hoy. El bot, como le mencioné, al cliente cuando se le envía el recordatorio de confirmación, si le da en confirmar, automáticamente va a cambiar esto. Y también podemos ver los doctores disponibles, porque hay veces que un doctor no está disponible por vacación o por lo que sea. Los horarios de atención que puede cambiar, podemos modificarlo también. Y podemos tener, por ejemplo, una vista totalmente de los pacientes que tenemos, cuáles son los habituales, cuáles nuevos, y cualquier tipo de métrica que ustedes quieran, por ejemplo, que podamos también implementar directamente ahí. Y esto lo hacemos todo mediante el panel de control, que es un lugar donde vas a personalizar todo lo que vos quieras a nivel del bot. Por ejemplo, como lo mencioné, si un doctor no va a estar disponible, puedes marcarlo directamente eso. Si quieres desactivar de forma general el bot, puedes hacerlo como un botón de emergencia. Si tienes una promoción esta semana, puedes contarle al bot y el bot va a poder ofrecer a partir de este momento ya, o por lo menos vas a saber cómo manejar este tipo de casos. Y esto lo logras siempre cuando tenés un sistema que se adapte a vos, que se adapte a tu forma de trabajar, que se adapte a tu clínica, a tu negocio, porque cada clínica, al igual que cada persona es diferente, cada clínica, cada negocio es diferente, porque cada negocio tiene sus propios procesos, y lo que hacemos acá es que el sistema se adapte a tu proceso, a tu clínica, y no al revés, porque lo que hay en el mercado, hay sistemas que vos tenés que adaptarte a sus reglas, que ellos ponen las reglas y vos tenés que modificar todos tus procesos a fin de adaptarte a ellos. Y lo que hacemos acá es que tu propio flujo esté ahí ya funcionando. O sea, el flujo ya está ya totalmente funcionando, y el sistema se adapta a vos, a esos mismos flujos que no tuviste que modificar nada. Obviamente, si es necesario modificar los flujos, corregir, porque hay veces que los procesos mismos están rotos y hay que mejorarlos antes de implementar inteligencia artificial en este caso. Por lo tanto, también es una cosa que hay que tener en cuenta, pero no son cambios grandes, son cambios de mejoras nomás. Pero no son cambios, por ejemplo, de reglas, que tenés que cambiar tu propia arquitectura, que tenés que cambiar tu propia manera de trabajar a fin de adaptarte a la solución que te propone, por ejemplo, un negocio, otra agencia en este caso. Si te sentiste identificado con algo de esto, no sos el único, porque le pasa a la mayoría de clínicas, a la mayoría de negocios. Y en el siguiente video te voy a mostrar exactamente cómo va a estar funcionando este sistema en vivo, de principio a fin. Vas a ver el bot respondiendo en tiempo real, el panel de control y absolutamente todo. Suscríbete para no perdértelo. Y si no quieres esperar el próximo video y quieres ver ya aplicado a tu caso específico, a tu clínica, te dejo el link en la descripción para un diagnóstico gratuito, 30 minutos a 45 minutos para ver tu caso puntual sin compromiso. Porque como mencioné, cada clínica, cada negocio es diferente, por lo tanto es mejor ver cuáles son los procesos actuales. Acá hay dos cosas que podemos hacer. En primer lugar, mejorar los procesos, luego implementar inteligencia artificial, pero siempre, y el segundo punto es que siempre se adapta a tus procesos actuales. No tenemos que cambiar, no tenemos que hacer un cambio absoluto a diferencia de lo que ofrece lo demás, que es que vos tenés que adaptarte a tus propias reglas, ellos ponen las reglas y vos tenés que adaptarte. En este caso nosotros adaptamos tus flujos. En este caso tus flujos normales de trabajo, pero mejorándolos. Nos vemos en el próximo video.